Hablamos, hablamos los fármacos parasimpáticos miméticos de acción mixta. Acción, acción mixta porque tienen una acción directa e indirecta sobre lo que son los receptores beta, ¿sí? Básicamente tienen un efecto similar a lo que es la noradrenalina y producen una vasoconstricción, hipertensión y lo que es una bradicardia refleja. Por lo general, la felinefrina se utiliza en la parte de medicina humana para descongestionar lo que son los pasajes nasales. Em, es como son como unos sprays que se utilizan y se envían a nivel de lo que son las fosas nasales. Después tenemos lo que es el metarraminol, que produce efectos directos e indirectos sobre lo que son los receptores A y B. Ustedes, si se dan cuenta, la mayoría de estos fármacos produce un efecto a nivel de lo que es el aparato circulatorio. Entonces tenemos un incremento o una disminución a nivel de lo que es la presión sanguínea, con un aumento o disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, dependiendo de la necesidad, se van utilizando. Los más comunes que solemos mencionar, que se suele utilizar bastante para lo que es la reanimación, la fenilefrina y lo que es se me fue ahora, la adrenalina. Ahí está. Bueno. Después tenemos lo que es la metoxamina, que tiene un efecto a nivel de lo que son los receptores A y B. Primero produce una estimulación a nivel de lo que son los receptores A y produce cierto estado de bloqueo a nivel de lo que son los receptores B, en el cual produce un efecto o reduce lo que es el trabajo cardíaco al disminuir lo que es la frecuencia cardíaca. Por lo general, este tipo de fármacos se utiliza como precaución en caso de hipertensión o en el caso de que el paciente tenga una enfermedad cardíaca, y también en el caso de tirotoxicosis, en el caso de que tenga algún problema a nivel de lo que son las tiroides. Así como ya mencionamos, la mayoría de los fármacos que estuvimos hablando tienen un efecto directo sobre lo que es la presión sanguínea y la función cardíaca, ¿sí? A nivel de que, a medida que fuimos describiendo, hablamos de que tiene una función o una acción presora debido a una vasoconstricción que induce, y tenemos que produce una activación a nivel del centro vagal con un aumento de lo que es el tono. De esta manera provoca lo que es una disminución en la frecuencia cardíaca y en el tono simpático. Acá vemos entonces que produce una estimulación directa sobre lo que es el tono vagal. Después hablamos de una resistencia periférica dada en términos generales. Ya estamos haciendo un resumen, no se preocupen. Estamos hablando que en términos generales la noradrenalina es un agente presor que incrementa lo que es la presión sistólica y diastólica, elevando de esta manera lo que son las dosis o a dosis grandes lo que es la adrenalina. Tenemos los efectos que les había explicado antes de que se corte, y después ya hablamos sobre cuáles son los efectos que producen los fármacos simpático-miméticos sobre el músculo liso no vascular. ¿Cuál es el músculo liso no vascular según ustedes? Hablamos de músculo liso no vascular.
Dentro de lo que es el músculo liso no vascular, hablamos de los músculos ciliares del ojo. En este caso hablamos de lo que son la parte bronquial, esófago, estómago y lo que es la parte de la vejiga. Sí, hablamos entonces también de lo que es a nivel del píloro, el esfínter intestinal, el esfínter de la vejiga. Entonces tenemos una acción de los receptores A. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder estudiar todo esto? Vamos a hablar de la acción sobre los efectos muscarínicos, los efectos nicotínicos. Y después vamos a hablar de los efectos sobre los receptores A y sobre los receptores B. ¿Cuáles son los efectos sobre los receptores A y cuáles son los efectos sobre los receptores B? Y van a encontrar que hay ciertos fármacos que estimulan lo que son los receptores A y B, y hay ciertos fármacos que estimulan solamente los receptores A. Acá les voy a mostrar una síntesis de cómo se pueden utilizar los fármacos que fuimos mencionando. Por ejemplo, la adrenalina se puede utilizar en caso de una emergencia cardiovascular o un shock anafiláctico, 30 a 15 miligramos kilogramos, que se puede hacer por vía intramuscular o subcutánea. Después tenemos la noradrenalina, que se puede obtener a través o se puede utilizar a través de lo que es la vía intravenosa lenta, o podemos utilizar en caso de lo que es un shock circulatorio. Después tenemos el metaraminol, que se va a utilizar a través de lo que es la vía intramuscular, pero esto va a venir ya dosificado en casos de urgencia. Después tenemos en el caso de un paro cardíaco, podemos utilizar adrenalina, isoproptenerol, Terenol, efedrina, felinefrina y metoxamina. Y como un broncodilatador en diferentes proporciones vamos a utilizar la adrenalina, el isoproterenol y lo que es la efedrina, ya como profiláctico a nivel de aerosol. En el caso de que se tenga una congestión nasal, podemos utilizar estos fármacos que vamos a encontrar en forma de gotas. Este fármaco, por ejemplo, yo utilizaba bastante con los pacientes con problemas a nivel respiratorio, y estos van a encontrar, se llama nasolina o nafasolina, en gotas, y se utiliza para la descongestión ocular y también para lo que es la descongestión nasal. Y después ya tenemos, por ejemplo, para lo que son los casos de exámenes a nivel de los ojos. Esto utiliza más los que se dedican a la parte o los que son oculistas veterinarios, entonces utilizan estas combinaciones farmacológicas. Bueno, es bastante largo estuvo nuestra clase del día de hoy, porque hicimos un repaso general y otra vez vimos temas nuevos. Yo les voy a enviar el PowerPoint de la clase de hoy y voy a alzar las grabaciones. Entonces, de repente, si no entendieron algo, volvemos a recapitular en la clase siguiente, volvemos a repetir este contenido. Y eso ya va a depender de ustedes, porque es bastante amplio lo que es esta clase. No sé si tienen preguntas, de hecho seguro que van a surgir muchísimas preguntas.